Comenzamos entonces, estamos grabando. Qué bueno poder conectarnos y vamos a partir con esta semana, este mes que nos toca este tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la norma técnica. De eso vamos a hablar hoy día. Así que les animo a que es un tema un poquito tedioso porque vamos a ver en la primera parte, varios aspectos legales, pero ustedes, de cualquier duda, me van a interrumpir y vamos a ir interactuando en la medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Este es nuestro tema hoy día, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y su norma técnica. De hecho, van a ser los tópicos hoy día que vamos digamos, a tocar. Vamos a partir con los antecedentes históricos de el estatus legal que ha tenido la interrupción del embarazo en nuestra historia. Vamos a hablar de la protección legal del no nacido, que es muy importante que la podamos entender para que podamos luego comprender cómo es que se da esta ley. Vamos a hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un poquito de su historia. Vamos a revisar la norma técnica y las causales. Vamos a revisar causal por causal y vamos a ver un poquito de estadística y métodos de interrupción. A lo mejor es un poquito ambiciosa la cantidad de contenidos, pero vamos a ir, he tratado de hacer una presentación lo más amigable posible. Bueno, como antecedente histórico, en 1847 en nuestro país el aborto es un delito. Desde el año 1931 a 1968 se autoriza a través del Código Sanitario el aborto, pero solo con fines terapéuticos, con la autorización de 3 médicos. En el año 68 hubo una modificación a lo que fue después el artículo 119, también autorizando el aborto terapéutico y con autorización de 2 médicos. En el año 1970, bajo el gobierno de Salvador Allende, es conocida y comentada una experiencia, ya digamos, bajo cuerdas, de que en el Hospital Barros Luco funcionó a partir de, digamos, el acuerdo de los médicos, una suerte de aborto libre hasta las 12 semanas, hasta antes de las 12 semanas. Se habla de una máquina que incluso tenía una máquina de aspiración que tenía un nombre. Y luego en 1989 hay una modificación del Código Sanitario en donde se penaliza cualquier tipo de acto que tenga como fin provocar un aborto. Y lo que entonces nos rige hasta que se despenaliza a través de la ley 21.030, es el principio del doble efecto, en donde con el objeto de salvar la vida de la madre, podía haber como consecuencia la muerte fetal, pero ese no era el fin, digamos, primario perseguido. Tenemos que hablar del estatus jurídico del no nacido, porque lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico, y es lo que permite que hoy día estemos con esta ley 21.030, el no nacido no tiene las mismas garantías legales o ante la ley que una persona ya nacida.
hay una diferencia bastante importante establecida en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución, en su artículo 19, número 1, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y luego hace esta salvedad que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, desde la Constitución, y así es como fue interpretado, digamos, para poder eh, avanzar con esta ley, es que se hace una diferencia entre esta primera parte de este artículo de la Constitución, donde dice que asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física. Entonces luego deja, y hay una garantía de protección a la vida del que está por nacer, pero lo entrega a la ley. Luego vamos a hablar de este artículo 55 del Código Civil, que define que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Se dividen entre chilenos y extranjeros. Sin embargo, si bien estamos hablando de la existencia de una persona, el artículo 74 del Código Civil hace una diferenciación entre la existencia legal, que es lo que determinaría que una persona pueda ser, digamos, dignataria de derechos. Entonces el artículo 74 establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Y la reacción es bastante, para nosotros que somos, que tenemos esta postura y defendemos la vida, define que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Bastante fuerte. Nosotros, como conocemos la realidad del embarazo, esto es bastante fuerte, pero es lo que establece nuestro Código Civil. Entonces, desde el momento en que hay una fecundación se reconoce una existencia, pero no legal. Por lo tanto, todos los no nacidos en nuestro país que están protegidos bajo esta garantía, digamos, la Constitución lo consagra en este artículo 19, número 1, pero el no nacido no tiene derecho a la vida o derecho a la salud, porque no es un sujeto de derecho, porque la existencia legal se inicia al nacer. Tenemos el artículo 75. Perdón, ¿se puede preguntar algo o lo dejamos para el final? No, vamos interactuando. Yo sé que esta cosa es medio latera, así que No, me parece súper bueno y aclarador. Y a mí hay dos reflexiones en relación a esto. Uno, que eso igual permite hacer un certificado de función, por ejemplo, de un mortineonato, porque tienen derecho a tener un certificado, tengo entendido, para poder enterrarlo y todo. Y lo otro es que esto justificaría que se tratara de primero matar ese feto, ¿cierto?, antes de que nazca, para que justamente no tenga derecho ni se pueda, digamos, se considere un ser que no tiene derechos, ¿cierto? exacto. Lo que pasa es que estoy Qué compartiendo. crudo. Lo que pasa es que esto es lo que permite este tipo de definición legal, es lo Es que como diabólico, así. establece una supremacía de derechos entre el derecho a la vida, que sí tiene la madre, porque es una persona que tiene una existencia legal, versus esta protección legal que tiene el no nacido. Entonces, si bien hay una disputa de derechos, hay un derecho que está por sobre otro. Y es lo que digamos, nos puso en esta situación de la ley 21.030. Y la redacción del artículo 74 efectivamente es muy fuerte.
es muy fuerte. Y ese artículo está desde hace cuánto tiempo, Carolina, ¿tú sabes? No, con O certeza se no. acomodó ahora último, ¿no? No hay ninguna Ah, modificación, porque yo volví a revisar esto ujú, pensando, por ejemplo, en la ley Dominga, ujú. pero no hay ningún cambio, esto sigue tal cual. Y el Código Civil nuestro es bastante antiguo, por lo menos Antiguo. Mm. en los últimos 20 años no ha habido ningún cambio en este aspecto, ¿ya? Luego el artículo 75, ¿sí? Ah, no, que quería como complementar lo que dice Beatriz, porque efectivamente, bueno, la verdad es que yo no sabía bien qué decía el Código Civil, la verdad, pero para mí es como contradictorio porque cuando hay un mortinato, un mortineonato, sobre todo un mortinato que nacen fallecidos, se les hace un certificado de función. De hecho, el médico tiene que llenar, va con la firma, tiene que dar la causa de, como de muerte, por ejemplo, o sea, asfixia perinatal, y es raro que diga como que jamás existió cuando ese documento es legal. Entonces, como que para mí es como me causa como una contradicción. ¿Sabes qué? En qué aspecto esto toma total vida en temas de herencia? Porque, por ejemplo, cuando hay una herencia y hay uno de los herederos que está inútero, que es lo que dice el artículo 77, el último, que habla de los derechos eventuales del nascituro, en donde dice los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre si hubiese nacido y viviese estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se difirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. Entonces, si todos estamos en una situación de herencia y hay un heredero que está inútero, todos esos, digamos, derechos que él tiene quedan suspensos hasta el momento del nacimiento. Si él muere inútero, no se, no se considera, y eso es lo fuerte, no se considera que él tuvo una existencia legal. Él tiene una existencia natural, se hace un certificado de función, eh, pero lamentablemente no estamos en el mismo estatus jurídico. Sí, eso tiene, uno piensa, pero ¿cómo va a heredar un niño que va a vivir una semana? Pero resulta que si el señor muere y esta es otra mamá, resulta que la heredera de ese niño que muere sería la madre, que puede no ser la misma madre de los otros hermanos. Entonces ahí es como de teleserie, pero es absolutamente, sí, absolutamente cierto y real. Es absolutamente real. Ahora, el artículo 75 del Código Civil determina que el juez, sí, o sea, cómo protege la ley. Porque aquí en la Constitución, el 19 número 1 dice la ley protege la vida del que está por nacer. En el artículo 75 dice la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que les parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido. Te fijas que se protege la existencia, pero no el derecho a la vida. No podemos nosotros, por ejemplo, alegar, que es lo que hemos tenido que ver en los estatutos, hablar de derecho a la vida porque no existe. Por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico en realidad es como muy parecido en todos lados. Entonces, ¿qué sucede con este artículo 75? Por ejemplo, que el trato de una madre que está embarazada y está, por ejemplo, presa, está en la cárcel, o cualquier tipo digamos, de situación que pone en riesgo la vida de la madre, el juez puede determinar la protección de ese niño a través de proteger a esa madre. Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista de nuestra, digamos, de nuestra profesión, nos damos cuenta que este artículo 74 del Código Civil está sustentado en un momento, porque sabemos los que hemos atendido partos, sabemos que el momento del corte del cordón umbilical, que es donde se produce esto, la separación completa del niño y de su madre, es un momento.
es un acto. Y el ordenamiento jurídico está sustentado en esto, en establecer una diferencia en un momento en que un cordón está cortado y no está cortado. Y al punto de llegar digamos, a plantear que si este niño pudo haber estado 9 meses en el vientre, pudo haber completado todas las semanas y haberse vinculado con su madre, como lo hace el no nacido en la medida que va creciendo. Pero si él no, digamos, no sobrevive antes de estar separado de su madre, perdón, momentos después de haber sido separado, se reputa que no ha existido jamás. No sé qué son esas rayas, cómo se produjeron. Bueno, eh, quería compartirles esta reflexión, porque Manuel de Salas y Corbalán, un diputado digamos, del momento en que nace nuestra República de Chile, y un momento en donde la esclavitud es a nivel mundial, y donde recién estaban comenzando estas primeras ideas de libertad y de igualdad entre las personas que tenían un color y otro. Este diputado presentó en estos albores de nuestra república este proyecto de ley de libertad de vientre en 1811, que establecía que todos los niños nacidos en Chile, aunque fuesen de esclavos, eran libres. De ahí en adelante, Chile fue pionero en esto, en esta ley de la libertad de vientre. Fue pionero en Latinoamérica y nos hace pensar y reflexionar que siempre existe el grupo de personas que no piensa como piensa la masa. Porque si nosotros nos situamos en el 1811 en Chile, lo más probable es que la mayor parte de la población fuere partidaria de esto, de la esclavitud. Pero cuando comienzan las personas a pensar y creen en estas ideas de igualdad y de libertad, como es lo que nosotros estamos gestando a través de esta organización, no tenemos que tener miedo a que sí podemos lograrlo. Entonces, me encontré con un proyecto de ley que no encontré quién es el autor, pero hay un proyecto de ley en el Congreso que busca declarar al ser humano en gestación como una persona en total uso y goce de derechos, o sea, con una existencia legal y que pueda ser titular de derechos igual que una persona que está fuera del vientre. El proyecto de ley. Vamos a hablar del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El 31 de enero del 2015, la expresidenta Michelle Bachelet Jeria presenta en mensaje al Congreso Nacional proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. 2 años después, un poco más de 2 años, la ley 21.030 fue promulgada y fue publicada el 23 de septiembre del 2017. Y en febrero del 2018 está la resolución exenta 197 del Ministerio de Salud que aprueba la norma técnica sobre acompañamiento y atención integral de la mujer que solicita la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. No sé cómo las dice. Bueno, Caro, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Sí, soy la Susana. Mira, Sí, ese proyecto, Carito, que tú decías de que habían presentado algunos diputados para darle la calidad jurídica de persona al no nacido, ¿tiene relación con darle un RUT o no? ¿Es la misma o no? Porque, porque hace mucho tiempo, sí. hace mucho, hace mucho tiempo, pero quedó en el aire. em, Se elaboró como una idea de esto para dar la calidad jurídica de persona al no nacido, y en su momento incluso se planteó y se dijo que, claro, para no quedar con este resquicio vacío, lo mejor era darle del momento desde que la mujer se confirmaba el embarazo, darle la calidad de persona, dándole un root a la
guagua, bruta el bebé. Y Fíjate que eso mismo se cobraba, en el fondo también era para cobrar las prestaciones, qué sé yo, pero en el fondo había un trasfondo mayor que era para darle la calidad jurídica de persona, que en el fondo se propuso Comunidad y Justicia, y bueno, y por ahí también me preguntaron a mí, y yo opiné que estaba perfecto, porque en el fondo lo que nos sucede actualmente es que siempre estamos un poco esperando como en el arco que venga ¿cuánto que se llama? El puntapié del otro lado, y final, pero no, nosotros no hemos movido mucho los palillos, en verdad. No sé si es el mismo proyecto. no es el mismo, pero qué alegría que hayan otros. El que O yo sea, yo lo presenté en su momento así como un esbozo, como una idea, lo llevé a Comunidad y Justicia. Algunos diputados me dijeron sí, pero tú sabes que te dicen sí, después se da media vuelta y no pasó nada. lo sé que así funciona, pero yo creo que, mira, en algún minuto tiene que tomar fuerza. En algún minuto las personas tienen que darse cuenta que entre un no nacido y un nacido no existe otra diferencia que tiempo, que crecimiento. Porque tú sabes que tú le tomas un ADN a la mórula y esa genética, ese ADN, esa identidad única ya está establecida y va a ser la misma que cuando esta persona tenga, no sé, 90 años. Entonces, em, tenemos que tener esperanza en que en algún momento estos proyectos van a tomar vida, van a tener apoyo. Vamos a seguir. Bueno, vamos a partir con la primera causal, que es muy importante que la podamos entender desde el punto de vista legal, porque aquí hay una cosa muy turbia. Primero, el proyecto de ley fue planteado de esta forma. La mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. ¿Ya? Así fue la redacción del proyecto de ley de la expresidenta Bachelet. La ley estableció que la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. La norma técnica hizo una diferencia y volvió a este proyecto original, en donde establece no riesgo presente y futuro, sino que la norma establece riesgo vital inminente y riesgo vital no inminente. Y en la constitución de la causal, la ley establece que esta causal tiene que ser determinada por un médico cirujano, y la norma técnica establece que tiene que ser constituida la causal por un médico especialista. ¿Cuál es el punto de conflicto en esta causal? Que cuando se comienza el trámite de esta ley en la Cámara de Diputados, se manifestó el cuestionamiento a este concepto de presente y futuro, a la ambigüedad y la amplitud que iba a significar colocar en esta ley riesgo vital, presente y futuro. Se discutió hasta que finalmente desde la presidencia se presentó, el Ejecutivo presentó un oficio en donde varias indicaciones al proyecto, y ahí se eliminó este inciso primero, numeral 1, la frase presente, futuro. Ahí entonces el proyecto avanzó. La indicación esta fue aprobada por mayoría de votos, ¿ya? Y se entendieron rechazadas todas las indicaciones que iban en el mismo sentido. Entonces, la ley quedó con una redacción cerrada, ¿ya? Era como lo muestra acá. La mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Entonces, Disculpe, sí, quisiera como comentar algo que en realidad yo estoy haciendo una especialidad en perinatología y dentro de una clase, una colega que trabaja en recién nacido inmediato comentó de que
había una paciente que quería acogerse a la ley IBE, causal número 1. ¿Por qué? Porque ella decía ella no tenía nada físico, o sea, no estaba con un riesgo vital inminente. La guagua estaba perfecta, pero ella decía que si no le hacían el aborto, ella se iba a suicidar. Eso fue su argumento. Generó un tremendo conflicto. Hasta que al final un médico sí le hizo el aborto. El Sí, resto se opuso. Pero estamos hablando de que a pesar de que quedó como acotado, cerrado, igual se están haciendo. O sea, ya hay un caso de que sí se hizo por un tema que ni siquiera tuvo una evaluación psiquiátrica esta paciente. Porque ¿cómo tú vas a saber si se iba a suicidar efectivamente o no? O sea, no hay... Eso sí pasó, entonces al final yo creo que se puede extrapolar a que esto debe estar pasando en varios hospitales también. bueno, eso es lo que vamos a ver, porque esto, la ley, la norma, por eso es tan importante nuestra existencia, porque las normas que hacen, digamos, operativa una ley tienen que tener, digamos, tienen que tener concordancia con la historia fidedigna de la ley, que es un concepto que se habla en derecho, que tiene que haber atención a cómo se tramitó esa ley, un respeto a la historia y cómo se va tramitando. Entonces, tenemos que, se presentó esta indicación de Michelle Bachelet, presente y futuro. Se dijo que era demasiado ambiguo, se discutió, se presentó una nueva modificación y entonces se aprueba. Y luego tenemos una norma técnica que prácticamente está legislando. Esta norma técnica es de una ilegalidad, pero horrorosa, que tiene que ser sometida a control de Contraloría, porque no puede una norma exceder lo que la ley ha establecido. Y lamentablemente esto está así desde que se creó y está totalmente aceptado, a pesar de que la ley no lo establece así. Eso lo podemos ver en esta primera causal. ¿Y qué tipo de patología están incluyendo ahora? Lo vamos a ver a propósito de lo que acabas de mencionar, lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos en este flujograma de cómo tiene que hacerse la atención, eh, vamos a ver si existe aquí en la atención secundaria personas en riesgo vital inminente. No, esto es lo que pasa. Sí, esto es lo que pasa. Se supone que el riesgo vital está determinado porque hay una necesidad de atención inmediata, urgente, resolución inmediata. El riesgo no inminente abre una puerta a una cantidad de patologías impresionantes. Entonces, por ejemplo, la norma técnica establece que patologías, es digamos, la nómina de algunas patologías que establece la norma técnica. Embarazo ectópico, embarazo no viable, por ejemplo, muerte fetal in útero, huevos anembrionados, neoplasia, patología accidente del embarazo como infección intrauterina, rotura prematura de membranas ovulares ante la viabilidad fetal, con compromiso, eclampsia severa con compromiso de sistema o órganos blancos, eclampsia, el síndrome de HELP, el desprendimiento prematuro de placenta normal inserta, insuficiencia cardíaca. De ahí nosotros estamos hablando y todas sabemos que estas patologías siempre se resolvieron, siempre. A la edad gestacional que fuera, habiendo feto viable o no viable, siempre un síndrome de HELP, a la edad que fuera, se resolvía. Una persona con un cáncer, si tenía que iniciar tratamiento y decidía hacerlo, se iniciaba. Esto es según la norma técnica. Ahora, Claro, ¿y? Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces tener pacientes que tienen síndrome hipertensivo del embarazo severo, síndrome de HELP, y lo que decía la ley practice, o sea, la conducta obstétrica es interrumpir el embarazo y sacar una cesárea de urgencia dentro, digamos, mientras esté con buenas condiciones, en fin, pero una cosa de horas. ¿Cuál es la diferencia? Porque ese feto salía y bueno, era a veces prematuro extremo, se trataba a veces era incompatible con su vida y moría a las pocas horas,
pero otras veces no, y eran prematuros que se iban a la neo y todo y se sacan adelante. ¿Cuál es la diferencia en el trato para ese niño si estamos hablando de un ley IVE o estamos hablando de una conducta obstétrica? Eso, Sí, lo que pasa es que lo que está pasando, y por eso quiero mencionar esto, yo solicité estadística por transparencia a la Subsecretaría de Salud. En febrero de 2024 me llegaron. Y en el análisis de las causales podemos encontrar, por ejemplo, amenaza de aborto como causal para esta causal 1. ley. Cambio perdurable de la personalidad consecutivo a enfermedad psiquiátrica. Episodio depresivo no especificado. Hipertensión esencial existente que complica el embarazo parte puerperio. O sea, esto es una locura. Estamos hablando de causales que no constituyen riesgo vital, pero por ninguna parte. ¿Y quién especificó eso? ¿Quién hizo esa descripción o ese listado? ¿Dónde? ¿En la Bueno, Subsecretaría de Salud este no, año? no. Este año yo pedí a la subsecretaría, porque tú puedes pedir por, digamos, que por ley de transparencia. Sí, Puedo yo sí. escribir un mail, Y necesito eso por favor estaba, que me eso entregue, estaba que me envíen, sí. digamos, necesito la estadística de los abortos y pedí los diagnósticos de, De esos digamos, niños, ya, de su embarazo, esa señora, entonces, en ya. esta cantidad impresionante, yo empecé a mirar qué diagnósticos, y tú te encuentras con este tipo de cosas y es realmente impresionante Es que absurdo. podamos llegar a este punto de, digamos, el espacio que está provocando esta reacción de la norma técnica, porque evidentemente los médicos están afirmando en esta normativa que está permitiendo que exista el riesgo no inminente, que es, por Ca- ejemplo, ca- sí, No, tengo una pregunta, perdón, que estoy bañando a mi guagua, pero estoy con la cámara apagada. Tengo una pregunta. Interrupción del embarazo, según la ley ID, no consiste en solamente interrumpir el embarazo, consiste ya, en matar a la guagua, ¿eso? Porque en el fondo, lo que decía la Bea, lo que se hace hoy en día con el síndrome hipertensivo, tú interrumpes el embarazo, pero si la guaguita se muere porque no estaba lista, porque antes de las Fue 25 muerte semanas, natural. 24 semanas, pero en el fondo tú no matas el principio del efecto, digamos, ¿ya? Entonces, en la ley ID, por ejemplo, ahí sale aborto, amenaza de aborto o, eh, no sé, Una eclampsia, depresión, una eclampsia. Tú, una lo que se hace eclampsia. entonces no es solo interrumpir el embarazo, es en el fondo matar a la guagua y ahí interrumpir el embarazo. ¿Eso es lo que se está haciendo? Porque tú no, podrías solamente interrumpirlo como en el caso de una eclampsia y con eso estaría Una ahí bien, cesárea de po. urgencia. no, Claro. todavía gracias a Dios no hemos llegado a ese punto. Tú sabes que en otros países lo que hacen es una inyección intracardíaca de cloro de potasio No, para pero en el fondo cuando eso. se someten a la ley IVE, sí se hace Lo eso. hacen antes de la viabilidad en el fondo. Ah, Sí, no, pero ¿qué pasa si, porque hoy día vimos, ay, espérate, ¿me está cayendo? Ya, perdón. Está nadando. que se te vaya Se me estaba cayendo, no sé si tan buena idea. No, otro. Eh, ¿Qué pasa si tienen más de 38, 39 semanas en el fondo? ¿Cómo se está haciendo en la práctica? Porque no se está interrumpiendo solamente, pues. No, lo que pasa es que Entonces, hay que ver la diferencia ahí, porque en la primera causa, la interrupción del embarazo, se produce, después vamos a ver la estadística de en qué edad gestacionales se produce más, pero desde la viabilidad fetal en adelante, el lugar de ese paciente es la neo. ¿Me ok. entiendes? Por ejemplo, un síndrome de hipertensión en embarazo De que 25 semanas, por ejemplo. de Claro. 25 semanas, la conducta ahí Ujú. no es, la conducta que se asume no es el misotrol, es la cesárea de urgencia. Y ese Claro. niño se va a Se neonatología. hospitaliza. Exacto. Claro. El punto es que, por Pero eso es lo ejemplo, mismo, es lo mismo. es lo mismo que antes. Lo mismo la ¿Cuál es, conducta. cuál es el punto diferente? Es que se están alegando causal 1 con embarazos de 15 semanas, 12 semanas, con depresiones. Entonces ahí evidentemente ahí no hay nada que salvar, no hay nada, porque en el fondo cuando tú tienes una paciente que está Que es con deseo, bipolar, que es.
con deseo digamos, de conservar a su hijo, se espera Obvio. hasta una edad gestacional en donde haya viabilidad fetal. Claro. Pero cuando se está alegando este tipo de causales, evidentemente ahí no existe digamos, deseo de conservar al O, niño. o si no hay viabilidad fetal, se interrumpe porque se sabe que si la mamá se muere, se va a morir también ese niño, entonces no tiene sentido. Entonces se interrumpe y se le da las máximas posibilidades a los dos de acuerdo a la conducta, que eso es lo que se hace. Y si Pero eso ponte es lo tú que a se las estaba 23 haciendo antes semanas, también, 22 semanas, sin ley, digamos. claro, o sea, lo que pasa es que, como dice la Carolina, esto te abre las puertas para que tú, una enfermedad bipolar, por ejemplo, algo así que tiene alteraciones del ánimo, o una hipertensión, una crisis, una paciente hipertensa que hace además una preeclampsia sobreagregada, se puede, antes de la viabilidad, el Bueno, médico inducir o la paciente pedir, ¿cierto?, la interrupción. lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hay Sin el patologías riesgo. que se están alegando como primera causal, que en el fondo eso es lo que hay. O sea, se está alegando causal 1 sin existir la causal. Se Exacto. está firmando, digamos, constitución de causal que no estaban contempladas en la ley. Y eso, evidentemente, hay otros métodos que se emplean. Uno va a hacer una cesárea de urgencia con un feto a 15 semanas. Ahí vas a colocar misotrol, y evidentemente ese niño que va a nacer no va a nacer como un niño que nace de una cesárea, vas a tener resto, que es lo que se plantea, digamos, dentro de acuerdo al procedimiento. O sea, y se plantea uno de los anexos, el anexo 5 de la normativa, establece lo que se hace con los restos, si son identificables o no, si los padres se quieren hacer cargo de los restos o no, si los quieren ver o no. Entonces, Pero y en las hipertensas también usan misotrol, porque también la señora y la presión se le debe ir a las nubes. no, lo que No, pasa, no. debe ser otra cosa. En el caso de las hipertensiones, además, el cuadro hipertensivo se da generalmente después de las 20 semanas. Entonces, se procura, cuando la madre quiere conservar el hijo, se procura viabilidad fetal. Había alguien que estaba levantando la pía, estaba levantando la mano. Dale nomás pía. Consulta, ¿esta causal entonces se extiende durante todo el embarazo? La Todo primera el embarazo. causal. Sí, sí. Qué complejo, igual. Porque Sí, se extiende durante todo el Porque embarazo, yo estoy pero hablando como en embarazos más grandes, porque ahora me hace mucho sentido lo que preguntaba Carolina, porque claro, si tú tienes porque en el fondo la interrupción del embarazo es como un eufemismo, porque en el fondo interrupción requiere una reanudación, y tú, si interrumpes un embarazo, nunca vas a reanudar eso, ya si la mujer ya no vuelve a estar embarazada, ya sacaste la guagua. Pero si es 30 semanas, pensando en uno que está como en inmediato, si es 30 semanas por ejemplo, causal 1 por patología psicológica, ¿cierto? Patología de salud mental. Se supone que yo, como matrona de recién nacido inmediato, voy a recibir esa guagua y tengo que realizar maniobras de reanimación. O sea, no puedo dejar morir a la guagua, aunque la eso es lo mamá que no quiera la nosotros, guagua. eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque la pregunta que surge ahora es, ¿la voluntad de la madre se extiende al recién nacido? Porque la norma no en esta causal, en la 2, establece que se debe conversar con los padres las posibilidades que existen después de nacido. Entonces, ¿es legal que la voluntad de la madre se extienda a la vida? ¿Es legal que tú, como profesional, te tengas que someter a la voluntad que la madre ha establecido de no asistir a su paciente, y tú, como profesional, qué haces con tu rol, con tu compromiso con la vida, con tu rol ético? Y aquí es donde nosotros, por eso tenemos que entender el estatus jurídico del no nacido, que en el minuto que tú tienes un niño, ese niño que tú tienes ahí es un sujeto de derecho, ese niño tiene derecho a la vida. Ya se cortó el cordón, aquí la edad gestacional no importa, ese niño tiene derecho a la vida. Obviamente tiene que haber un criterio en el tipo de maniobras que se van a realizar, pero hay que tener mucha claridad, porque está sucediendo que se está haciendo la aplicación de la interrupción del embarazo
Si esa interrupción se realiza, digamos, con misoprostol, evidentemente vas a tener un recién nacido no en óptimas condiciones. ¿Qué tipo de asistencia necesita ese recién nacido? Y las personas siguen pensando que estamos frente a un feto y no se entiende que incluso tú puedes estar en una situación de, no sé, un homicidio, un niño que muere, un homicidio involuntario, porque estamos hablando de otro estatus jurídico. Ahí estás frente a una persona que tiene derecho a la vida, no un no nacido. Entonces, para nosotros es fundamental tener total claridad respecto de esto. Porque hay hospitales, yo me di cuenta que hay hospitales donde esto está siendo muy respetado, muy normado, muy establecido, todo muy estudioso, se respeta todo. Pero hay hospitales en donde no está pasando esto y hay situaciones donde que se enfrenta el equipo de salud donde no se sabe qué hacer. Como un día que yo escuché que un pacientito había estado muchas horas vivo. Yo nunca me enteré, pues no estaba de turno, no sé si mis compañeros nunca lo comentaron, así que yo creo que nadie se enteró que hubo un pacientito agonizando. Fue un comentario que fue rapidito, así que no se volvió a repetir, pero son cosas que uno va escuchando y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué existe esta ambigüedad? Y los médicos y los pediatras, los neonatólogos saben que una vez que está nacido el niño no estamos en el mismo estatus legal que cuando estaba en el vientre, que ahora estamos frente a un paciente, por ejemplo, si tú tienes un paciente pediátrico o incluso un recién nacido de 10 días y la mamá no quiere que viva, ¿tú crees que el médico va a decir, bueno, la mamá no quiere que viva, así que vamos a respetar la voluntad de la madre, a este niño lo vamos a dejar morir? Eso no va a suceder, porque se entiende que este niño, si la mamá no quiere que viva, va a comenzar todo un trámite con el asistente social, se va a pedir una medida de protección para que los tribunales puedan, digamos, resguardar todas las conductas médicas que se van a estar planteando. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo a quién, una vez que nació, que se cortó el cordón, frente a quién estamos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos con la segunda causal. La segunda causal establece que se autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso, de carácter letal. Y hoy día igual digamos, este concepto digamos, se cambia por una convención de todas las personas, digamos, del personal médico. Se acuña este concepto, que es la anomalía congénita de mal pronóstico vital. Y se entiende como todo defecto estructural o funcional que compromete seriamente uno o más órganos vitales, imprescindibles para la vida extrauterina, que no son reemplazables o recuperables con las herramientas médicas o quirúrgicas actualmente disponibles y que determina invariablemente la muerte del periodo fetal o tras el nacimiento, o que previsiblemente se asocia con un tiempo de supervivencia breve, aunque en condiciones muy excepcionales la supervivencia pudiese ser mayor, pero inevitablemente con una muy mala calidad de vida. Entonces aquí estamos frente a un no nacido, nacituros o paciente inútero enfermo con una patología grave. Esta causal se extiende también durante todo el embarazo y el requisito de la constitución de la causal es que hayan dos diagnósticos médicos en igual sentido de médicos especialistas y que esto conste por escrito. Entonces aquí tenemos el flujograma de un hospital X en donde se está estableciendo cómo es digamos, el avance que va teniendo esta patología, que comienza con las primeras ecografías en general en atención primaria y se van derivando a atención secundaria hasta que llega el momento de la resolución en la atención terciaria, ¿ya? En este flujograma vamos a ver que existe
la confirmación del diagnóstico, todas las pruebas que tienen que haber, digamos, se supone que deben haber especialistas que constaten la existencia de este tipo de patología. También está la instancia del acompañamiento y del discernimiento de la paciente respecto de si continúa con el embarazo o realiza una intervención voluntaria. La norma técnica, ¿ya? ¿Tú levantaste la mano? Sí, es que en relación a esta causal, creo que también tenemos que tener como muy presente esto del lenguaje, porque generalmente las personas que están a favor del aborto, sobre todo esta causal, ocupan mucho el concepto de incompatibilidad con la vida, pero el consenso que llegó a la Sociedad Chilena de Pediatría el 2016 fue de que no existen personas incompatibles con la vida. Por eso se quedó como anomalías congénitas de mal pronóstico vital, o se debería hablar de personas que tienen un pronóstico de vida más corto, porque en realidad esto de incompatibilidad con la vida es muy ilógico, o estás vivo o estás muerto. Y porque muchas incompatibilidades con la vida, entre comillas, tienen hoy día 7 años, 8 años. Entonces, no puede decir un niño que tiene 7 años con no es incompatible con la vida, vivió 7 años, por ejemplo. Entonces también encuentro que deberíamos, como nosotras, que estamos con esta defensa, ¿cierto? Como no ocupar los mismos términos que ocupan ellas, que vuelven y siguen con este niño incompatible con la vida, y eso se lo cuentan ya sea los médicos que están a favor de esto o matronas, enfermeras, em, a los padres. Entonces los padres repiten esto también. Mi hijo es incompatible con la vida. Pero en realidad ni siquiera la Sociedad Chilena de Pediatría lo ocupa. Así Exacto. que eso. Gracias, Pia. Bueno, aquí están las patologías que establece la norma y la determinación de más o menos el promedio anual que habría de estos casos. Y obviamente dentro de esta patología hay patologías realmente severas, que efectivamente son pacientitos que o van a morir inútero o van a morir a las horas después de ocurrido el nacimiento. El punto es que todos nosotros sabemos que morir en brazos de la madre o en una cuna bajo un calefactor es totalmente diferente a morir bajo los efectos de fármacos que van a generar un nacimiento traumático, probablemente un paciente ya fallecido. Sin embargo, en las estadísticas que yo revisé, que solicité por transparencia, es impresionante lo que aquí se van a morir. Por ejemplo, defectos del tabique auriculoventricular, pacientes, interrupciones de 16 y 22 semanas. Gastritis, interrupciones de 17 y 19 semanas. Malformaciones congénitas de la cara y del cuello no especificadas. 12 semanas interrupción. Válvulas uretrales posteriores, 17 semanas. No sé cómo hicieron ese diagnóstico inútero. Trisomía 21 por falta de difusión meiótica, 17 semanas. Y es realmente impresionante. Y estas son estadísticas que el Ministerio de Salud tiene, que los comparte, porque yo las solicité y no hubo ningún problema en que me las compartieran. Pero este tipo de causales están en nuestras estadísticas de lo que se está alegando como segunda causal. Y obviamente se están interrumpiendo este tipo de embarazo. Trisomía 21 es una cosa. Ya las causales que tienen, digamos, una gravedad es del todo triste pensar que están terminando la vida de los niños de esta manera. Pero que estén avanzando a este tipo de diagnóstico demuestra la total, digamos, falta de supervisión o sentimiento de
de Indiferencia. hacer todo lo que quieran y no pasa nada. Es impresionante. Esta causal se extiende durante todo el embarazo y lo que llama la atención acá es que no es igual que la primera causal, que sabíamos que el feto, ¿qué pasa con él? Neonatología, o sea, ahí los pediatras decían. En esta causal, de acuerdo a la edad gestacional, pueden haber, si ese fue un embarazo interrumpido en forma muy precoz, pueden identificarse restos fetales o no. El punto es que aquí se estableció los cuidados paliativos, ¿ya? No me acuerdo si fue la senadora Van Rieselberghe o otra, eran dos mujeres que estaban dentro de esta comisión que presentaron sus cuestionamientos a el hecho de ofrecer cuidados paliativos y no cuidados de reanimación, porque hubo una iniciativa de, digamos, de modificación de esta parte para ofrecer a este niño lo mismo que en la primera causal, neonatología, reanimación, pero no, la normativa establece cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos que se establecen son para la hora, la cuna calefaccionada, para mayor a 6 horas ofrecerle glucosa, no colocar vía venosa, esto está todo en la norma, y varios días, si sigue sobreviviendo varios días, darle el alta con los padres, una suerte de hospitalización domiciliaria. Entonces, estamos en esta causal, la norma establece que debe haber una reflexión con los padres previo a la intervención, digamos, para saber hasta dónde van a llegar con la atención de este pacientito una vez que nazca. Evidentemente, la mayor parte de los pacientitos fallecen, pero también no tenemos que perder de vista que en los diagnósticos de esta causal hay errores, se producen errores. Por lo tanto, y si además, por ejemplo, un pacientito ha tenido un proceso de interrupción con misoprostol, evidentemente va a salir asfixiado, va a tener un nivel de estrés importante. Los cuidados paliativos, y si además hay una situación de que la vida se prolonga, ese niño no necesita cuidado paliativo, ese niño necesita atención neonatológica. Y ese es el punto donde nosotros también tenemos que plantear qué sucede, o sea, y sobre todo los pediatras que están en esta disyuntiva, ¿qué hacemos? Lo asistimos, lo ingresamos, le colocamos todo el soporte, observamos desde, digamos, cierta distancia hasta que fallezca. Esas son preguntas que nosotros tenemos que plantear. Pía. Consulta, Caro, solo si sabes, dentro de las malformaciones de cara y cuello, ¿entrarían también las fisuras palatinas? Porque ahí lo encontraría ya, pero Fíjate que el terrible. diagnóstico Porque que dice sale, no especificado, entonces, exacto, es un menosprecio por la vida, porque si tú vas a alegar una malformación, o sea, molesta tener que escribir un diagnóstico completo, pero este es tal cual estaba claro, porque alegada. yo leí eso y me vino al tiro una fisura palatina, que tiene completamente Claro, tratamiento, tiene seguimiento, características, exacto. No, pero aquí esta podría entrar, entonces lo encuentro ya es que es tramposo. totalmente ambiguo. Esto es totalmente ambiguo. Esto podría ser cualquier cosa. Exacto. Imagínate tú que la gastrosquisis, por lo menos en mi hospital, el paciente que tiene un diagnóstico de gastrosquisis, se hace la cesárea y al lado está el equipo esperando al paciente. Y inmediatamente se resuelve esta patología. Y nosotros luego Sí, lo acá, recibimos acá en bien. Temuco también, sí. Entonces, alegar que la gastrosquisis es una patología que tiene un mal pronóstico vital o una trisomía 21, entonces ahí, cuando yo digo, si están poniendo como trisomía 21
la trisomía 21 como causal, entonces no les importa nada, o sea, ya están haciendo esto y les da lo mismo. Si total nadie está supervisando, nadie está revisando, nadie ha ligado que esto no está dentro de las categorías. Así que eso, cada vez más triste esto. Yo la verdad es que es bien impresionante. Bueno, estamos con la tercera causal, donde también vamos a encontrarnos con varias sorpresas. Bueno, la ley autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando ésta sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Las características de esta causal es que hay límites, de acuerdo a la edad de la paciente que tenga el embarazo. De 12 y 14 semanas es el límite. Y el punto que nosotros tenemos que reflexionar acá es cómo se constituye esta causal. Y aquí es donde en realidad hay harto y mucho para revisar. El requisito de la Constitución es que un equipo biopsicosocial informa por escrito la concurrencia de la causal, más la mujer decide si se interrumpe o no. Entonces, tenemos un nuevo rol en el equipo de salud. Dice, en el caso del número 3 del inciso primero del artículo 119, es decir, la tercera causal, un equipo de salud especialmente conformado para estos efectos confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional informada por escrito a la mujer, informando por escrito a la mujer, o a su representante legal, según sea el caso, y al jefe del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción. En el cumplimiento de su cometido, este equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso. Entonces, tenemos que hay un equipo biopsicosocial que va a informar por escrito a la mujer, adolescente o adulta, o a su representante legal, según sea el caso, si se configura o no la tercera causa. ¿Cómo va a ser esto? Considerando las principales consideraciones sobre la plausibilidad del relato de la violación, la idoneidad de los hechos relatados para producir un embarazo, la concordancia estimada entre la fecha de la violación relatada y la edad gestacional, y este documento será firmado por al menos 2 profesionales que hayan participado de la evaluación. Quiero decir que yo voy a hablar de esta causal, pero de ninguna forma para denostar cualquier testimonio que una mujer pueda entregar respecto de esta causal. Mi crítica va al procedimiento al que se está llegando para constituir la causal. ¿Ya? Aquí tenemos un flujograma, ¿ya?, de cómo podría ser causal que no tiene límite de edad gestacional. Entonces hay varias instancias que se puede ingresar a obtener información a través de Salud Responde. La persona puede ingresar a través de la Fiscalía, el Servicio Médico Legal o Tribunales de Justicia. Puede ingresar a través de atención primaria, a través de los consultorios, o puede consultar en atención secundaria. O también puede ser derivada o consultar en atención terciaria. Entonces, la situación es que hay una persona que está consultando porque hay un embarazo que es producto de una violación. Y tenemos un equipo de salud que es el mismo de siempre, porque acá tenemos al médico, a la matrona, a la TENS, pero aquí se sumó una dupla que es un asistente social y una psicóloga. Este equipo tiene que confirmar la concurrencia de un delito, porque la violación es un delito. Este equipo de salud. Ahora, las consideraciones para llegar a esta convicción son
consideraciones que tienen que ver con un testimonio, con un relato, que ellas tienen que llegar a una, digamos, a un análisis de que esto efectivamente es un hecho delictivo, es un delito, y que se puede constituir la causal. Además, si la mujer ya hizo la denuncia, por ejemplo, en Carabineros, o se ha declarado, no hay que revictimizar ni solicitar nuevamente que declare, sino que se autoriza que esta denuncia de la mujer adulta y la declaración entregada por la menor de 18 años se ocupe como el relato necesario para determinar que existe el delito de violación. Además de eso, este equipo tiene 24 horas para llegar a la convicción de que hay un delito y que es concordante con la edad gestacional. Entonces, hay una evaluación del ginecobstetra y por el otro lado hay una evaluación de la dupla psicosocial, una asistente social y una psicóloga, que van a evaluar esta ocurrencia, este delito. Y la fuerza de este informe es tan importante y de tal peso que puede decir, bueno, aquí hay un delito, por lo tanto se permite el aborto de feto de hasta 14 semanas. La norma crea un procedimiento, porque este procedimiento es totalmente nuevo. Esto es una capacidad creativa impresionante. La norma creó el procedimiento y lo considera suficiente para determinar que hay un delito. Aquí no hay ministerio público, no hay nada. Aquí hay un asistente social, una psicóloga, un equipo de salud que determinan la existencia de un delito. Ahora, es totalmente contrario a lo que nuestro ordenamiento jurídico establece. La violación está determinada en el Código Penal, en el artículo 361. No existe ninguna norma ministerial que nos pueda, o algún tratado de medicina o de psicología que nos pueda llevar a nosotros a tener la convicción de que estamos frente a un delito. Para la primera y segunda causal hay diagnósticos médicos. Aquí no estamos hablando de nada médico, estamos hablando de que hay un delito. Entonces, existe una responsabilidad de realizar una denuncia, pero en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico hay una forma legal que regule cómo un equipo de salud puede confirmar la concurrencia de hechos constitutivos de un delito. Esto es una creación extraordinaria que esta norma ha planteado, pues se establece un procedimiento que está totalmente fuera de su alcance. En nuestra constitución política, para determinar que existe un delito, la Constitución, el artículo 83 y el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, establece que es el Ministerio Público el que dirigirá de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. El Código Orgánico de Tribunales, en el título J, artículo 1, establece que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales que establecen la ley. La norma técnica para la atención de víctimas de delitos sexuales establece que la responsabilidad del equipo de salud es la denuncia al estar en presencia de elementos que sugieren la existencia de un delito. La comprobación o no del hecho es función propia de la investigación dirigida de manera exclusiva por el Público. El oficio 914-2015 del Ministerio Público imparte criterios de actuación en delitos sexuales y se instruye a procurar que quien tome la declaración a la víctima sea un fiscal, un abogado, asistente o un profesional de la unidad de reunir estos testimonios de delitos, que cuente con formación especializada en entrevista investigativa. Se instruye además que en la recepción de la denuncia, el funcionario policial, sin tomar declaración a la víctima, se limite a consignar en el parte los datos de esta y las circunstancias del hecho al fiscal
le corresponde tomar personalmente la declaración. Entonces estamos ante una situación tremendamente irregular, frente a la cual nosotros tenemos que preguntarnos qué herramientas tiene un equipo de salud o una dupla de un asistente social y un psicólogo para determinar con tal certeza un delito que permita terminar con la vida de un ser humano. Esta es una situación que se planteó incluso durante la discusión del proyecto de ley, pero que se hizo oído sordo a toda esta situación. Nosotros podríamos incluso estar frente a la presencia de un delito de ejercicio ilegal de la profesión, porque además la ley establece no es necesario que haya una intervención del Ministerio Público o de la Fiscalía para que se tome la decisión de realizar la interrupción. O sea, ni siquiera habría que, digamos, esperar que viniera carabinero, el fiscal. No. Aquí se toma la decisión y se realiza la interrupción con un plazo súper acotado de 24 horas. Si se hubiese sumado un equipo, un perito, pero la norma, yo sé que hay lugares en que sí se solicita la ayuda del servicio médico legal, pero la norma lo establece así como yo se los estoy presentando. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esto o algún comentario. O sea, yo lo encuentro tremendo porque que de partida no haya sido como imputada todo eso, se llama así legalmente, como que esto en su minuto los expertos y los legisladores, porque sabemos que hay peritos, sabemos que trabajan en el médico legal, pero además ellos actúan en el momento mismo, a las horas siguientes a la violación, entonces eso es como demostrable, pero así que llegue alguien 2 meses después a decir que ocurrió, como también el perito ahí no tiene nada que hacer. Entonces, es curioso, es lamentable. No sé cuál será el adjetivo, pero que esto en el fondo es facilitar un montaje, es facilitar un Absolutamente, montaje en muchas situaciones de una absolutamente. violación. Además, la instrucción es súper clara. A la persona que llegue no se puede cuestionar de ninguna forma el relato que está entregando. No se puede. O sea, tienes que solamente aceptar de que esto es así, que esto es efectivamente como se está diciendo que es. Y realmente es lamentable porque aquí estamos hablando de que no hay una patología, aquí estamos hablando de embarazos totalmente normales, fetos de 12 semanas, fetos de 14 semanas que están perfectos, que están sanos, que están saltando en el lugar donde están, porque a esa edad gestacional, en una ecografía puedes ver cómo los fetos están saltando, se están moviendo por todos lados, porque tienen un alto espacio todavía. Entonces, estamos hablando de realmente una situación dramática, Y dramática lo y otro, Y lo sí, otro, Carolina, es que si estamos pensando que a lo mejor esa mujer, esa niña, esa niñita, quedó tan traumatizada que no fue capaz de, en el momento mismo de la violación o de las sucesivas violaciones, de acudir y pedir ayuda porque era tan dramático esto, lo único que se está logrando en esos casos particulares es que el violador, que posiblemente sea alguien dentro de la familia, que eso ya se sí, sabe, siga sí, actuando después impunemente y a lo mejor él mismo induciéndola a que siga yendo a pedir este tema eh, y siendo todos cómplices finalmente de este delito, que sería la violación de su familiar, pariente o qué sé yo, cercano. Porque si estamos hablando de un adulto que le ocurrió una violación, que es una persona extraña a su familia y que no hace la denuncia y que a los segundo o tercer mes de gestación, de amenorrea, digamos, recién viene a solicitar esto porque dice que fue violada hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, es curioso porque yo he recibido mujeres violadas en los servicios de urgencia y llegan con carabineros,
llegan en malas condiciones, mujeres puérperas. Me acuerdo una vez que salió a comprar remedios para su guagua, digamos, y puérpera dentro del periodo de puerperio, digamos, dentro del primer mes, ¿cierto? Me acuerdo la puesta del Barros Luco, otro adulto también, y uno ve las condiciones en que llegan y que inmediatamente lo denuncian. Pero en el caso que no denuncian inmediatamente, normalmente se trata de menores abusados, violados, y eso tiene la gravedad de lo que te dije inicialmente. Yo lo encuentro lamentable que en un país donde se supone y las leyes las hace gente que sabe hacerlo, no se haya, nadie haya alzado la voz, haya impedido esto y Sí, que... mm, se planteó, se manifestó lo irregular de esto. El pero cambio no que, prosperó. no, Se no, permitió que esto fuera. porque el objetivo era, porque esta es la causal, diga, en estas condiciones, tal como dices tú, si, si nosotros tenemos, si hay una violación y tú estás en conocimiento que va a llegar a un hospital, va a venir el fiscal, va a venir el Ministerio Público, va a quedar la escoba, denuncias por todos lados. Evidentemente eso genera este sentido de justicia y de temor. Pero si tú llegas, perdón, y simplemente es un procedimiento como el que estamos presenciando, permite que se perpetúe en el tiempo todo el proceso, todo el, digamos, el delito. Pía, cuéntanos. Yo comparto plenamente las palabras de Beatriz y en realidad aquí uno es testigo de que al inocente se le condena a la muerte y al criminal queda totalmente impune. O sea, eso ya se vio en México, de que la mayoría de las menores que eran llevadas a estos centros de salud para realizarse abortos por violación eran llevadas por los mismos Violadores. violadores, porque se sabe que la violación, ¿cierto? Por un desconocido es baja la relación, o sea, en general se da en entornos familiares, entonces acá ni siquiera se exige denuncia, o sea, ni siquiera se... En realidad te das cuenta de que esta causal es total, o sea, todo en realidad, pero en esta es mucho más evidente el tema ideológico, que no se busca ayudar a la mujer, si realmente se quisiera ayudar, o sea, existirían otras políticas y se intentaría realmente castigar al delincuente, al criminal que traumó a esta mujer por mucho tiempo. O sea, O sea, en es realidad muerte espantoso. sí existe un proceso de denuncia, existe y está ¿En normado. serio? El punto es que el proceso de denuncia y todo lo que se pueda hacer va a conducir a una investigación eh, em, a la que la paciente que es mayor de edad no está obligada a persistir, digamos, en entregar su testimonio. El punto es que ya el aborto va a estar hecho. O sea, si en el proceso investigativo que la denuncia hay que hacerla, igual, hay que buscar, digamos, a un responsable. Pero desde el punto de vista de la vida de ese niño que falleció, eh, si No hay hay nada que una hacer. irreal y si no era verdad, no hay nada que hacer porque son 24 horas que tiene que estar ya Es, constituido todo y ya no hay nada que hacer. O sea, en este país jamás va a haber una investigación con resolución en 24 horas. Nunca. No existe. Entonces, desde el punto de vista del niño, es una cosa que va a concluir y no hay vuelta atrás. Bueno, algo muy rapidito respecto al consentimiento. En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. En el caso de personas con discapacidad sensorial, sea visual o auditiva, así como en el caso de personas con discapacidad mental, psíquica o intelectual que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para presentar su consentimiento en concordancia con lo dispuesto en la Ley 20.422. Ahora, cuando se trata de una niña, y aquí también hay muchas cosas irregulares, cuando es una menor de 14 años,
Además de su voluntad, la interrupción del embarazo debe contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si es que hay más de uno. Ahora, si hay falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, es decir, el papá o la mamá no quieren que se haga el procedimiento, o si este no es sabido, la niña asistida por un integrante del equipo de salud podrá solicitar la intervención del juez para que constate la ocurrencia de la causal. El tribunal resolverá la solicitud de interrupción del embarazo sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y al representante legal que haya denegado la autorización. Disculpen por mi perro. Si lo estimare procedente, podrá también oír a un integrante del equipo de salud que la asista. Entonces acá tenemos una menor de 14 años que tiene, digamos, toda la, de cierta forma, si es el familiar el que está siendo el causante digamos, de la agresión, este procedimiento es muy bien, porque en el fondo sí protege a la niña. Pero si tenemos padres o si hay un relato que no es, digamos, verídico, aunque hay que hacer una salvedad. Esta norma considera que todo embarazo en una niña menor de 15 años se concluye que es producto de una relación sexual que tiene origen en el delito, cosa que también puede ser cuestionable. Que no habría consentimiento si el embarazo es de menos de 14 años, por lo tanto, siempre existiría la constitución de la causal. Entonces, si uno de los padres se opone, existe una alternativa de que se realice igual el aborto, accediendo a el juez y el equipo de salud el que tiene que realizar todas estas, digamos, tramitaciones. Y el plazo de resolución del juez es de 48 horas, sin juicio y verbal. Ahora, cuando a juicio del médico existan antecedentes para estimar que solicitar la autorización del representante legal podría generar a la menor de 14 años o a la mujer judicialmente declarada interdicta por causa de demencia un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, coacción, abandono, desarraigo u otras acciones u omisiones que vulneren su integridad, se prescindirá de tal autorización y se solicitará una autorización judicial sustitutiva. Entonces, lo que se alegó durante el procedimiento, digamos, de discusión de esta parte, es que realmente una niña se puede realizar un aborto y puede no enterarse nadie de su familia. Si es una causa, si que estamos en presencia de un delito, e inclusive si no estamos en presencia del delito, realmente está elaborado el procedimiento de manera totalmente irregular. Eso es respecto del consentimiento. ¿Algún comentario acerca de eso? ¿No? Bueno, estamos con la cifra de los 160.000 abortos. Con eso comenzó esta discusión, con los 160.000 abortos del Instituto Guttmacher. Y esta cifra se defendió en la televisión, se defendió en la Cámara de Diputados, se defendió durante todo el trámite hasta que llegó un caballero muy conocido por todos los que somos pro vida, que es el Arkuch, que es un científico que manifestó algo que es súper importante. Esta cifra de 160.000 abortos se llega a través de las encuestas. Así logran armar, digamos, esta cantidad inflada de abortos. Entonces, lo que él plantea es de toda lógica, pues
manifiesta que somos un país con estadísticas de calidad, extendida por muchos años, hace muchos años que tenemos un buen registro de salud. Por lo tanto, esta, digamos, cifra es totalmente sesgada y errónea, y no tiene sentido calcular de esta manera las cifras de aborto. Y lo mejor y lo correcto es realizar un estudio con las estadísticas que tiene nuestro país, que daban cuenta por lo demás de otros números y derribaban por completo todas estas abultadas cifras de aborto. ¿Ya? Acá vamos a revisar las estadísticas que tenemos, que están totalmente disponibles porque son estadísticas del Ministerio. Vamos a abrir es un sitio para todos que podemos consultar los casos constituidos en el marco de la ley 21.030, que es la que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el número de casos por causal. Esto plantea de que estas cifras están hasta junio del año 2024, siendo 2023 y 2024 datos preliminares. Entonces tenemos 5.370 casos constituidos en todas las causales. ¿Ya? Y tenemos causal 1, por ejemplo, el primer año completo, en 2019 267, luego el siguiente 162, el siguiente 250, el siguiente 254, 278. En el caso de la segunda causal, es lo más o menos digamos, lo aproximado que se había planteado, de alrededor de 500 casos al año, ¿ya? Incluso son menos que se alegan por la segunda causal. Y tenemos la causal 3 por violación, que si nos fijamos, siempre está, aquí disminuye, pero aquí van en aumento. Aquí A mí no me aumento. sale, no me ha corrido, parece la imagen, no sé si es un tema mío o Claro, sí, No, a mí tampoco. estamos en la No diana veo que nada. dice estadísticas, en nomás. la de estadística. Ya, menos mal que ya. No se preocupen, esto se soluciona. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto, Ahí sí. Ahora sí. perfecto. Menos mal que me avisaron. Pues entonces estamos acá, como les decía, una página del ministerio, y aquí está toda la información. ¿Ya? Tenemos causal y en porcentaje de frecuencia. ¿Ya? La causal más importante es la causal 2, que se lleva la mitad de los casos. Y lo que yo les comentaba es que la causal de violación ha ido en aumento, lo rosado. El 2023 se duplicó y estamos en el 2024, todavía los números no están, digamos, no son todavía no se puede obtener esta estadística hasta que termine el año. Pero si se dan cuenta, hay una relación estable de la causal de riesgo, digamos, de anomalía congénita, es más o menos estable. No sé qué pasó acá. Ya. Vamos a caso por causal. Ahí estamos. Y llama la atención de que, por ejemplo, pasemos de 154 en la causal 3, en el 2020, a 214 y luego a 330. Entonces, igual, es importante ver qué está pasando ahí. Si nosotros nos vamos a la decisión de la mujer,
En color azul es continuar el embarazo y en color verde es interrumpir el embarazo. Evidentemente, la mayor parte de la población decide, independiente de la causal, deciden interrumpir el embarazo. Un dato importante es edad de la mujer, mínimo 12 años en la causal 1, promedio 30 años, la parte superior 48, la segunda causal 14, el promedio 32, causal 3, 11 años, qué lamentable, pero esta es la realidad de nuestro país, estas cosas sí suceden, el promedio 24 años. Otro dato muy importante es semanas de la gestación en el momento, porque hay una separación entre semanas de gestación en la constitución de la causal y semanas de gestación en el momento de la interrupción, ¿ya? Entonces, la edad gestacional en semanas en la constitución de la causal, aquí tenemos la causal 1, la 2 y la 3, ¿ya? Y se dan cuenta, la mayor parte es durante la semana 23, digamos, 12 a 23. Y evidentemente las cifras son más altas en la primera causal, que tiene un límite de edad gestacional. ¿Ya? Aquí comenzamos a las 11 semanas en la segunda causal y todavía hay casos en la 31 semanas. Oye, a lo mejor yo soy media Humbertito, así como que me costó entender, pero de esto que tú estás mostrando, a ver si podéis borrar saca el cursor de donde está, por favor. De la primera causal, quiere Ya. decir que aquí, entre las 23, que podría ser viable el niño, hasta las 31, que también hay, esos niños, al nacer, son sacados por cesárea, como dice la práctica médica, o no. Y son dejados en evolución espontánea o son asistidos como un recién nacido de alto riesgo que prematuro. ¿Eso es así? Porque si Mira, Eso. ¿Mm? yo creo que aquí podemos encontrarnos con de todo. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que en los hospitales en que se está realizando la intervención, digamos, por las causales de realmente riesgo vital, lo que se está haciendo es una cesárea. Y se está enviando ese paciente a neonatología, como todos los que trabajamos en neo, sabemos que esto sigue sucediendo, o sea, siguen interrumpiendo embarazos de 25 semanas, no sé, pues por un gel, y nosotros recibimos al paciente. Pero eso por una causal realmente importante, pero cuando estamos hablando de las causales que revisamos que se están alegando, y realmente yo ignoro cómo es el procedimiento que se está planteando, porque si una cesárea A mí, urgencia no la necesitas en es el que a caso. mí me llega tan profundamente en el alma porque tengo unos sobrinos que nacieron de 26, 27 semanas, hace 26, 27 años atrás, y se casaron los dos este año porque sobrevivieron solo un gemelito, los otros tres se perdieron, y niños casados, la niñita estaba embarazada de 8 semanas porque se casó en mayo, y el niñito se casó ahora hace 3 semanas atrás, pesó 580 gramos, Oh, y imagínate. es ingeniero agrónomo, casado con una chiquilla que ella es psicóloga, o sea, te das cuenta cómo con un adecuado acompañamiento estas cosas pueden ser distintas, y eso yo creo que ahí está la gran deuda. Ahí está la gran deuda, porque la ley podrá decir muchas cosas, pero la responsabilidad que tenemos nosotros es enorme. Yo creo que nosotros la responsabilidad de educar que tenemos es enorme, porque este tipo de cosas no se saben, no se conversan, ¿no? Incluso dentro de los círculos profesionales. Eh, Recuerdo que en algún minuto, bueno, quizás la palabra es muy fuerte, pero no hablemos de ignorancia, hablemos de desconocimiento, pero de nuestro propio, digamos, gremio, esto no se maneja, no se conoce.
no se conoce la irregularidad con la que se está llevando a cabo este proceso, estos procedimientos. Entonces, y efectivamente, yo, por ejemplo, cuando pensamos en pacientes que tienen una enfermedad de carácter letal, o sea, ya vienen con una desventaja enorme. Someter a estos niños, que en general los diagnósticos se consolidan después de las 20 semanas, someterlos a procesos abortivos a esa edad es dramático, es muy dramático y, y algo de lo que tenemos que hablar, que esto tiene que manejarse, que saberse. Entonces, bueno, estas estadísticas son para analizar, están disponibles, las pueden revisar en el minuto en que ustedes quieran hacer estudio, podemos hacer este tipo de trabajo necesario. Bueno, esta es la parte incluso más triste también, los métodos. Estas son copias de las hojas del manual, ya aquí no hay nada de esto, lo copié, o sea, es una foto. Entonces, esto es el esquema de métodos de interrupción según edad gestacional. Dice basado en protocolos establecidos y utilizados mundialmente. Embarazo de hasta 12, 14 semanas, procedimientos por medicamentos, uso de misoprostol solo o mifepristona y misoprostol. También procedimiento instrumental, la aspiración por vacío, manual o eléctrica, y el legrado uterino no recomendado, dice. Embarazo 12 a 14 semanas a 22 semanas. Procedimientos por medicamentos, mifepristona, misoprostol o misoprostol solo. Y procedimiento instrumental, dilatación y evacuación uterina. No estamos hablando de libros norteamericanos, ¿eh? Este es el manual nuestro, el chileno. Embarazo 22 a 40 semanas, inducción de trabajo parto y cesárea. ¿Qué medicamentos son ¿qué son los medicamentos que se usan? La mifepristona, el misoprostol y la oxitocina. La mifepristona es un esteroide sintético activo por vía oral con acción antiprogesterona y antiglucocorticoide. Produce necrosis desigual, reblandecimiento cervical, aumento de la contractilidad uterina y aumento de la sensibilidad a las prostaglandinas. El misoprostol es un análogo sintético de prostaglandina E1 que aumenta las contracciones uterinas y ayuda a expulsar el producto de la concepción. Y la oxitocina es un derivado sintético de la hormona natural, mediadora de los procesos fisiológicos de la contractilidad uterina. Entonces, se usan esquemas. Hasta las 9 semanas, aquí están las dosis, ya, y si se dan cuenta, se comienza con mifepristona porque provoca el degeneramiento, o digamos la muerte, la pérdida de la vitalidad de la placenta en primer lugar. Y de ahí en adelante viene el proceso de evacuación con el misoprostol. De 9 a 13 semanas, acá lo mismo, también esquema de dosis de mifepristona primero y luego el misoprostol a continuación. 14 a 18 semanas, mifepristona, misoprostol. 18 a 24 semanas, mifepristona, misoprostol. 14 a 24 semanas. Hasta las 9 semanas, misoprostol solo entre las 9 y 13 semanas, cómo son las dosis, cuánto tienen que tomar, entre las 14 y las 18. Misoprostol solo entre las 18 y las 24 semanas. Esta es la técnica quirúrgica del AMEU. Esto también está en la norma técnica. Estas imágenes que veíamos de otros países, antes me acuerdo yo cuando estudiaba del aborto. Entonces aquí está todo el procedimiento.
para realizar el vaciamiento de la cavidad uterina. O sea, nosotros hablamos del vaciamiento del feto de acuerdo a la gestacional del embrión que estaba ahí tranquilito creciendo. Y este comentario es bien fuerte. Deberá pasar restos tisulares y sangre de la cánula hacia la jeringa. Se cuidan de no poner restos fetales, Ah, por porque supuesto. seguramente se podrían impresionar, alguien podría impresionarse. Exacto. Y bueno, esta es una imagen que yo puse acá de la libertad de vientre, de lo que nuestro país fue pionero. Y tengo toda la fe de que nuestro trabajo para revertir todo esto que está pasando e impedir que avance más va a dar fruto y va a dar resultado. Así que muchas gracias por escucharme. No sé si tienen más preguntas. No, yo ya Carolina, pregunté todo lo que tenía mil, que preguntar. mil gracias. Demasiado bueno. Eso. Te lo agradezco muchísimo. Qué bueno. Te pegaste un tremendo trabajo, se agradece, de Sí, verdad. te Porque pasaste. muchas se nos han olvidado las cosas, somos ignorantes en otras, entonces sintetizas muy bien, expones muy bien, y de verdad que ha sido una suerte poder estar en este grupo y te agradezco mucho a ti porque tú me entusiasmaste mucho con tu presentación de años atrás. Así que yo ya estaba como más floja, como ya al retirar, y de Y yo verdad creo creo que hay que mantener la esperanza. Lo que pueda darse de pelea hay que darla. yo creo que tenemos que seguir adelante. Esto va a dar resultados, va a tener frutos. Tenemos que ser constantes y yo creo que a mí uno lo ha leído, lo ha revisado, pero volver a encontrarse con esto otra vez es realmente impresionante y es muy triste. Entonces, pero bueno, esta es la realidad que enfrentamos y que nos tiene que motivar a seguir adelante en esta lucha que estamos dando. Así que de mi parte yo he concluido. Si alguien más quiere hacer otro comentario, está abierto. Si no, cerramos esta sesión de capacitación. El próximo mes nos toca con Eva, me parece, que va no, sí, creo que sí, pero ahí lo vamos a recordar. Así que un saludo grande para todas. Seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, te pasaste. Muchas Estuvo gracias. muy, muy bueno. Gracias, Gracias. chao. Muchas gracias Carolina, muy Chao, bueno. gracias. Chao. Buenas. Oye, una cosita antes que cortemos. ¿No nos pusimos de acuerdo cuándo vamos a volver a trabajar de nuevo nosotros? ¿O ya no? Para hacer lo último, después de las sugerencias de ahora, la próxima semana tendríamos una reunión. Déjame detener la grabación.